buenos días. La verdad es que para mí este momento es especialmente emocionante porque no hace muchas semanas que empezamos a pergeñar este programa y a pensar que Málaga era el sitio ideal para hablar de innovación, para hablar de emprendimiento y a rodearnos de talento femenino, no solo de la parte pública de las instituciones, sino de la privada, de las compañías, de las empresas. Me alegra enormemente el apoyo que he encontrado en la Diputación, que nos acoge y nos deja su auditorio Edgar Neville, por supuesto, en la Fundación Unicaja, que ha hecho posible que hoy estemos aquí, que hayamos podido viajar desde Madrid, desde Barcelona, desde Palma y que hoy nos encontremos aquí alrededor de una conversación única. Pero también se lo agradecemos a Hyundai, que nos acompaña, esta marca de coches nos acompaña en muchas de nuestras andaduras de nuestro proyecto, por supuesto a Proximia, a la creatividad de Deblend, a Clear Channel y la colaboración de una agencia local del Cuartel. Es un honor poder participar en este acto de inauguración de un foro en el que estoy convencida que una vez más el papel y la contribución de las mujeres se pondrá de manifiesto, porque sin duda el nivel de las participantes y el programa diseñado para este evento tiene un título tremendamente inspirador: Mujeres que cambian el mundo. Hoy, a pesar de situarnos en el siglo XXI, desgraciadamente, tenemos que continuar con la apuesta por visibilizar no solo el talento femenino y evitar el llamado techo de cristal, sino seguir apostando y respetando siempre la libertad de expresión y la transparencia. Sobre todo yo hoy estoy aquí para daros las gracias como mujer por organizar este tipo de espacios de reflexión, de diálogo, porque qué duda cabe, en el ámbito de la igualdad se ha avanzado mucho. Seríamos ciegos si no lo reconociéramos. Pero también es cierto, y eso lo tenemos que hacer con absoluta humildad, sobre todo desde el ámbito institucional y político, queda mucho por recorrer y queda mucho que trabajar. Uno de los objetivos prioritarios de Fundación Unicaja no es otro que promover oportunidades para construir una sociedad más inclusiva e igualitaria. El talento femenino tiene que ir ocupando el lugar que le corresponde y el apoyo al mismo desde entidades públicas y privadas debe traducirse en acciones específicas que respalden el trabajo de la mujer en todos los ámbitos: educativo, tecnológico, político, social, etcétera. Por todo ello, estar aquí hoy y ser la persona que representa a Fundación Unicaja en este foro es un enorme honor para nosotros. Quiero dar las gracias a Esther y a todo su equipo por hacerlo posible y bueno, deseo que disfruten mucho de esta jornada. Si yo me quedo solo en estos puntos y otros muchos más de McKinsey, pensaré, es que esto, quizá el marco legislativo no es el suficiente, no nos impulsa, pero eso es solo cosmético. Lo que hay detrás de todo eso, si me animo a utilizar la misma mirada que yo utilizo siempre, es venga, más adentro, voy a colocar la lupa, me encuentro con esto. Y diréis, a ver, Teresa, ¿qué me estás tú diciendo? ¿Que una empresa no cambie en materia de diversidad o de sostenibilidad se debe a que no hay curiosidad en ella? Se debe a que no hemos cambiado lo más importante, que es la mirada, la percepción del mundo que tenemos, a que no nos conectamos de forma genuina con un escenario cambiante que no es el mismo que teníamos antes y sobre el que no podemos depositar juicios y prejuicios y presunciones y creencias que ya son obsoletas. Es decir, hay que volver a una mirada de niño o de niña que descubre el mundo y que esa nueva situación es un mundo de oportunidades. La charla de hoy lleva por título Pensar diferente para hacer un mundo mejor. Queremos hablar de cambiar la sociedad y yo quiero haceros una primera pregunta genérica a todas. ¿Qué está fallando para que podamos presuponer que se puede hacer algo mejor? Están fallando los recursos, está fallando el apoyo, está fallando el pensar precisamente en las categorías más vulnerables de la población. Creo que eso, de entrada, ya es un gran hándicap para que
podamos avanzar. Solo se puede progresar, solo se puede evolucionar y solo hay futuro si evolucionamos y progresamos y si vamos mejorando. Solo hay la posibilidad de hacerlo si realmente tenemos las herramientas, si no disponemos de ellas. Y en parte no solo las herramientas, porque sé que entonces todo se reducirá a la inversión, sino también la mentalización, el creer. Y eso se puede hacer cuando se tiene esperanza. Si no se tiene esperanza porque no se dispone de la ocasión y de los medios, la esperanza se pierde. Entonces, falla, yo creo que el sistema educativo, falla el sistema regulatorio, que se está enfrentando a una rapidez, ¿no? Hablábamos antes de tecnología, ¿no? A una rapidez de cambios que no es capaz de entender muchas veces, ni siquiera, ¿no? De asumir. Entonces, creo que hay mucho que cambiar en esos sistemas y falla también, creo que relacionado con eso, para abordar esos sistemas así hay que trabajar colaborando. Falla mucho la colaboración. Estamos en un mundo que todos asumimos que es global y en el que, como decía Irene, no puedo coincidir más, la cooperación no solamente es deseable, sino que es imprescindible. Y esa cooperación público-privada pasa no solamente por tener una administración que funcione como impulsora, sino también pasa por tener unas empresas que no tengan un doble discurso entre lo que dicen que deben y quieren hacer y lo que luego hacen de verdad. Creo que también, y no hemos entrado tanto en la crisis de valores, que también vivimos, vemos y que tal vez toda la sociedad tiene parte de culpa de esa crisis de valores y de esa doble velocidad en la que también nos estamos moviendo. Antes comentaba Beatriz Irene que parece que vamos también como a doble velocidad. La administración tenemos a veces, bueno, pues unas formas más caducas, unas formas que no van al ritmo que la sociedad va evolucionando y se produce un choque al final. Se produce un choque que es una realidad y que además en la sociedad actual vivimos de manera más acentuada por esa crisis de valores que estamos viendo y me da igual de lo que hablemos. En el mundo rural, como decías, tenemos, hablando de mujeres en el foro en el que estamos, ya por ser mujer tenemos esa desigualdad, pero se nos une el ser rural y no tener los medios como podemos tener las mujeres cuando estamos en la ciudad. Esos límites, esas barreras que nos encontramos de todo tipo, porque nos encontramos barreras sociales, barreras laborales, que no podemos acceder a un trabajo como puede a lo mejor acceder una mujer aquí en la ciudad, en la capital, porque en los medios de transporte, todo. Entonces, la tecnología la estamos implementando poco a poco, trabajamos mucho, sobre todo con los GDR, con los grupos de desarrollo rural. La educación existe no porque existe un sistema educativo, sino porque somos humanos y porque nos acompañamos unos a otros de manera adaptativa para poder sobrevivir. Primero para poder sobrevivir y luego progresivamente para vivir mejor. Por cierto, con tecnologías. Así es como hemos ido aprendiendo oficios, así es como hemos ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Plantel de mesa que tengo a continuación, mujeres que ya están cambiando el mundo. El otro día, echando en un vistazo, preparándome un poco la mesa, leía una frase, una reflexión de una persona, decía: ¿te imaginas cómo sería el mundo si las empresas comprendieran que no solo tienen que ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo? Es decir, generar un impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente, además de generar beneficios, ganancias financieras. De eso vamos a hablar los próximos minutos con estas mujeres. Nosotros somos una empresa familiar con más de 90 años. Entonces yo creo que hay un concepto muy ligado a hacer el bien, que es el concepto del legado. Es decir, generación tras generación, de padres a hijos, de hijos a sus hijos, quieren dejarle una empresa mejor, ¿no?, a la siguiente generación. ¿Y qué significa mejor? Pues significa una mentalidad de largo plazo, cuidar los sitios y las personas donde estás. Sector turístico, nosotros hemos abierto destinos y hemos trabajado mano a mano con proveedores locales, generando empleo, formando a personas. En República Dominicana, cuando llegamos en los años 80, pues no había ni aeropuerto, en Punta Cana. Entonces, al ser una empresa familiar con este espíritu de valores, ¿no?, de responsabilidad, honestidad y de legado, creo que eso es una manera de interpretar el hacer el bien desde un punto de vista empresarial. La definición un poco significa generar impacto positivo y no solo en el EBIT. Siempre hay un balance, porque al final las compañías son negocios,
y creo que hacer el bien tiene que ver con tener un buen balance entre el impacto económico y el impacto social, medioambiental, en la vida de tus trabajadores. Para mí, simplemente tener en cuenta que ese balance tiene que estar equilibrado ya es hacer el bien. En el caso, por ejemplo, de Hyundai, pues nosotros entendemos el progreso de una sociedad a través de una sociedad que se puede mover todo el mundo y además de una manera sostenible, ¿no? Y ahí nos volcamos en ofrecer pues, esos productos, esos servicios y esa innovación y tecnología que permita a todo el mundo pues, moverse de la manera más sostenible. Y como al final el movimiento, el progreso es libertad, está muy vinculado a la libertad y buscamos eso. Y como compañía al final, pues como comentaba Gemma, es buscar ese equilibrio entre la cuenta de resultados y lo que tú como propósito de compañía y misión de compañía pues representas. Hay algo también importante en la propia estructura de nuestro sistema, ¿no? Porque la única forma que tenemos de cambiar el mundo es a través de las empresas. Entonces, lo que hagan las empresas creará el mundo que venga, ¿no? Nuestro sistema es un sistema capitalista, o sea, es el sistema que rige cómo nos relacionamos y cómo es nuestro sistema económico, y el sistema capitalista se mueve por el beneficio del interés individual, ¿no? Y cuando volvemos a esto parece que hay como algo egoísta detrás, ¿no? Y cuando hablamos de Adam Smith y un poco de todos sus libros donde se hacía la teoría del capitalismo, se empezaba a hablar de esto, lo que no sabemos es que había, ¿no?, un libro precursor que hablaba de la importancia del interés personal para el beneficio de la sociedad y del avance, pero cómo necesitamos equilibrar ese interés personal con la moderación, con la justicia y con la ética. Yo llevo toda mi vida dedicándome a la innovación, toda la vida diciendo que la innovación es un valor para las personas, para las empresas, para los países. En el año 2020, el Global Innovation Index, que es el índice global de innovación que mide a los países, sacó esta portada, que es un billete, ¿no?, donde indica Innovation as a Currency, es decir, la innovación es una moneda. ¿Qué quiere decir? Que es un valor. Hoy en día es un valor. Es un valor de competitividad para las personas, las organizaciones, todo el mundo. Y yo pensé, bueno, si vamos bien, llevo 20 años diciéndole y de alguna manera esto es así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en día? Solo hace falta abrir los periódicos. Los periódicos hoy en día, los medios de comunicación están llenos de tecnología y testosterona, que va con T, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre dos polos de poder, que son China y Estados Unidos, por liderar el mundo a través de la tecnología. Estamos en medio de una revolución tecnológica que está cambiando la forma en que vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos a una velocidad y con un impacto sin precedentes. La industria 4.0 o la cuarta revolución industrial está cambiando también la economía y el mercado laboral. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los robots son tecnologías claves en toda esta transformación y, como cualquier revolución, pues plantea oportunidades, retos, ventajas, desventajas, riesgos, certezas, incertidumbres. De todo eso vamos a intentar hablar en esta mesa con ellas, en este lujo de mesa que tenemos. Porque la realidad es que en los últimos 5 años ha cambiado más el panorama tecnológico que los últimos 10 anteriores, y en los 10 anteriores mucho más que los últimos 20. O sea, el ritmo de cambio tecnológico cada vez es más rápido. Entonces, nosotros, la verdad que en nuestra empresa trabaja gente muy joven que ya viene con mucho conocimiento tecnológico o con mucha ambición de aprender, porque no siempre saben utilizar todas las herramientas. Entonces, yo diría que nuestra gente está bastante bien optimizada para aprender, aunque le quedan ciertos aspectos relacionados con la aplicación de lo que conocen. Al final, los clientes nos están demandando nuevos modelos de consumo de la tecnología. Ahora un cliente ya no se dimensiona con su propia infraestructura para el pico de su demanda, sino que se quiere migrar a modelos más flexibles, de consumo dinámico, de pago por uso,
con lo cual nos obliga a nosotros a abrir data centers, a prestar otro tipo de servicios que consumen mucha energía, ¿vale? Con lo cual las fuentes de energía, y esto depende de cada país, depende de la legislación, pero también sería uno de los retos que tenemos que tener ahí muy controlados. Tenemos la creencia, quizás, de que la tecnología es para genios y para listos. No se habla en tecnología con un lenguaje accesible a las personas en general. Entonces, y está comprobado, hay estudios que dicen que cuando eres una niña quizás sí tienes crees que sí te vas a poder dedicar a ciertas cosas y a partir de la adolescencia caen en picado las ganas que tienes de hacer. Porque quizás desde pequeña, bueno, estamos como nuestros juguetes infantiles son más de cuidado, antes también lo comentábamos, cuando los chicos son más de producir, de hacer y demás. Y claro, si es algo que no estamos gestionando desde que somos chiquitas, es muy complicado que luego busquemos mujeres directivas que se coman el mundo cuando el uso del lenguaje no es el adecuado siquiera. Me llegó una carta de la Fundación Vicente Ferrer animándome a ir a la India. Y dije, ay, pues mira, ahora podría ir a la India, porque yo era socia de hacía mucho tiempo y nunca podía, con la vida que llevaba, nunca podía. Y dije, oye, me parecía muy ridículo coger un avión, una huella de oxígeno bestial, una contaminación bestial, para ir a ver a unas señoras 4 días y volverme, ¿no? Y entonces dije, oye, si me voy en la moto, tal vez si me voy en la moto tiene más sentido, ¿no? Podré mirar a esas mujeres de frente porque me ha costado llegar allí, ¿no? Entonces empecé a mirar, a comprar mapas, a ver si se podía llegar a la India en moto, porque realmente no lo sabía y se podía. Pero ¿qué pasaba? Que para llegar a la India en moto. Y entonces dije, pero si yo llego, convencida de que no iba a llegar ni a Francia, no vuelvo por el mismo camino. Yo me tengo que buscar. Entonces me compré un mapa mundi, lo pegué en la pared y eso aguantaba todo, ¿no? Y entonces dije, pues mira, sigo a Indonesia, en Indonesia me cojo un barco a Australia, de Australia a Nueva Zelanda, mira qué cerca está de Chile, me subo a Nueva York, que está frente a Madrid, y digo, anda, coño, estoy dando la vuelta al mundo. Y todo lo que tiene que ver con esta mesa, que es Piensa Global, Actúa Local, emprender más allá de Silicon Valley, aunque a Málaga ya la conocen también como Málaga Valley, ¿no? Entonces, decir que este evento se haya celebrado aquí en la ciudad de Málaga no es por casualidad. Málaga es de los lugares de España donde más nacen y se prodigan las mujeres emprendedoras. La tasa de emprendimiento en Málaga, nosotros hacemos unos estudios anuales, el Global Entrepreneurship, la cátedra de emprendimiento dentro de la UMA, y siempre salimos con muy buena puntuación. Málaga, provincia, y Málaga, ciudad. De hecho, tenemos la tasa de emprendimiento más alta de España. O sea, estamos en un 7,5 en la ciudad y un 7,4 en la provincia. La media es un 5,5% en Andalucía y un 6% a nivel nacional. O sea que aquí, en general, ya no solo mujeres o hombres, se emprende mucho. Y luego el tema de la cualificación, ¿no? El perfil de la emprendedora son mujeres altamente cualificadas, que tienen una experiencia previa. Yo creo que también el hecho de que en Málaga haya una formación de base importante, donde cada vez hay más mujeres en la mayoría de las escuelas, incluso en las STEM cada vez hay más mujeres, de cosa que tenemos que sentirnos muy satisfechos también aquí en Málaga. Tenemos un 35% de mujeres en teleco, un 30% en informática. Eso son cifras estratosféricas. Normalmente hay un 10. Bueno, pues la conciliación, que sigue siendo todavía para mí la gran asignatura pendiente para que esas cifras, que ahora son buenas, todavía lo sean mucho más, porque se ha ampliado el techo del emprendimiento. Es verdad que tenemos una generación de mujeres más preparadas, y eso es una realidad y en el futuro se va a ver, pero es cierto también que aunque la incorporación de todos los miembros de la familia a la conciliación todavía queda parte del camino por andar. Es verdad que partíamos de poco o de nada. Entonces yo creo que empezamos en Málaga un camino por necesidad.
como en muchísimas otras provincias. Decidimos montar una empresa de importación en un sector agrícola, donde todos los hombres que hay en Vélez, que son grandísimos empresarios del subtropical, yo era la niña, la hija de Miguel Cid, ¿no? La niña monta una empresa, la niña monta una empresa, y me encuentro que al año siguiente pues facturamos un montón. Y claro, ser tan moderna en un pueblo, metida en la agricultura donde todos son hombres, complicado. Esos estereotipos no se superan. Como profesora en la universidad de alumnos de economía, que se entiende que tienen que tener un poco más esa vena emprendedora, aún tenemos que hacer un trabajo importante, porque cuesta despertar el interés por el emprendimiento. Algunas veces, cuando entro en un grupo por primera vez y pregunto ¿quién de aquí quiere emprender? ¿Ha pensado montar su empresa, su despacho? Tímidamente levantan la mano 2, 3 personas. Entonces le digo, perdonar, ¿he entrado en la facultad de filosofía o en la de economía? Porque claro, no es normal que en una facultad de economía haya todavía ese miedo. Las empresarias, aparte de la gran brecha social que habéis puesto encima de la mesa, que es la corresponsabilidad y la conciliación, que no existen, no es que no existe, que eso lo hablamos ahora. Existen otras brechas que están relacionadas con esa, como la brecha tecnológica, con la brecha digital y esa brecha formativa que hace que el tejido empresarial femenino está creciendo, en muchos casos, como dice Gemma, y muy bien, y sobre todo después de la pandemia, que ha habido una flora de un importante número de autónomas, que bien porque el ahora o nunca le ha llevado a poner en valor esa idea empresarial que tenía en mente, o bien porque se quedaron sin trabajo por cuenta ajena, dieron de alta su actividad, pero somos micropymes, empresas con poco músculo financiero y que, por esa falta de corresponsabilidad y conciliación, no ponemos el foco al 100% en nuestra actividad. ¿Cuál es el mejor consejo a nivel profesional? Volvemos a la profesión. ¿Qué te han hecho? Pues me lo dio mi padre. Y por eso yo creo que he acabado donde he acabado, que es que no tienes ni idea de qué te gusta y qué no te gusta. Cógelo todo y ya luego vas descartando. Y lo he aplicado muchas veces en mi vida profesional. Yo me he metido por todas las esquinas. Yo he acabado en asociaciones en las que yo decía, ¿pero yo qué hago aquí? Y luego, como dice Steve Jobs en el discurso de graduación de Stanford, conectas las cosas. Digo, pues mira, ¿para qué estaba aquí? Pero muchas veces es que es más fácil saber a dónde no ir que a dónde ir, con lo cual yo fui a todo. Antes hablaba con Teresa de Canal 7 de la televisión de Málaga y me decía, ¿tú qué crees que le falta al feminismo? Yo decía, yo creo que al feminismo le falta tener más conciencia interseccional. Digo, porque yo no puedo salir de casa y decir, hoy salgo negra, hoy salgo mujer. Salgo con las dos cosas, por lo tanto entiendo que el feminismo tiene que tener una perspectiva antirracista. ¿Por qué? Pues porque yo cada día tengo conversaciones absurdas que suelen empezar generalmente con un ¡ay! ¿Y cómo te llamas? Digo, Asari. Me dice, Asari. ¿Y qué significa? Digo, pues lo mismo que Antonio. Nada. Para nosotras ha sido una experiencia maravillosa Málaga. Todas vosotras, Ángela, Sonia, las patronas de la Fundación Unicaja, que con su maravillosa aportación han hecho posible, y con el impulso, que nos han dicho, venga, hombre, Málaga, pero sí, ¿cómo no lo vais a hacer? Bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Ha sido una experiencia preciosa, no sé qué pensaréis vosotros. Para nosotras muy, muy interesante. Gracias, Fundación Unicaja, por hacerlo posible, a la Diputación, por supuesto, por prestarnos este espacio, a la Junta, al Ayuntamiento, que cada vez que preguntábamos nos han puesto la vía muy fácil, y, por supuesto, a las marcas,